Sí, señor, adelante. Bueno, oremos. Soberano Dios, Padre eterno y todopoderoso, en esta hora de la noche, Señor, tus hijos, delante de tu presencia, nos regocijamos en ti, Señor, nos gozamos, nos alegramos, Padre, que seas nuestro Dios. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser tus hijos, de ser tu pueblo santo, de ser tu nación. Gracias por tu palabra. Te agradecemos que nos das la bendición de poder conocer de ti a través de la enseñanza de tu palabra. Y también, Padre, gracias por ocuparte en instruirnos a través de tus siervos para que podamos entender tu voluntad y podamos obedecer tus mandamientos. Te ruego bendigas a mi hermano Steven, seas tú dándole entendimiento y sabiduría, Padre Santo, seas tú guiándole en todo momento, Señor, que todo lo que se hable sea conforme a la autoridad de tu palabra, que sea, amado Dios, para edificación de todos nosotros. Y Padre amado, que podamos recibir el mensaje y ponerlo en práctica en nuestra vida, que podamos fortalecer nuestra fe y nutrirnos de tu palabra y crecer cada día más espiritualmente. Gracias por nuestro hermano Steven. Bendícele a él, bendice su casa, su familia, bendice a todos mis hermanos que estamos acá reunidos en esta noche. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo santo en el mundo entero, Señor. Quédate con nosotros, amado Padre. Mantén siempre tu mano extendida, obrando tu poder en favor nuestro, si es tu voluntad. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En Cristo te oramos. Amén. Amén. Gracias, hermano Fernando. Hermano Steven, tiene la palabra. Ok, gracias hermanos por estar con nosotros esta noche. Hace años atrás estaba yo estudiando la Biblia con una mujer que se llama Guadalupe y cada jueves yo iba a la casa de ella, cenamos y estudiamos la Biblia juntos. Y Guadalupe se convirtió, fue bautizada y era una cristiana fiel hasta el día de su muerte. Pero la cosa es que Guadalupe tenía 4 hijos. 4 hijos, los cuales eran adultos, pero viviendo en la casa con Guadalupe. Y cada vez que estudié la Biblia con Guadalupe, ninguno de sus hijos quisieron estudiar con nosotros, aunque estuvieron presentes. Y aunque oyeron mucho de las enseñanzas, no sentaron en la mesa con nosotros y participaron en el estudio. Los hijos nunca desearon hacerse cristiano. Y Guadalupe tenía a un hijo que se llama Adrián. Adrián tenía como 19 años. Y Adrián era miembro de una pandilla. Y una noche, como a las 4 de la mañana, yo recibí una llamada de la familia, pero fue una llamada urgente, diciendo que Adrián ha sido disparado, fue llevado al hospital y no supieron si iba a morir o a vivir. Y me pidieron venir al hospital para orar por Adrián y para estar con la familia. Cuando yo llegué al hospital, encontré 2 oficiales de la policía guardando la habitación de Adrián y no me permitieron entrar. No me conocieron y estuvieron allá guardando su habitación porque la policía tuvieron temor de que un miembro de la pandilla iba a venir al hospital para asegurar la muerte de Adrián. Entonces la familia salió y habló con la policía y explicó que me invitaron a venir y quieren que yo esté con ellos. Entonces la policía me permitió entrar y estaba yo con Adrián orando por él. Él fue disparado en el estómago y tenía muchos problemas.
si hubiera vivido, hubiera tenido muchos problemas físicos por el resto de la vida. Pero una cosa que aprendí es que los familiares tenían temor de volverse a la casa porque ellos pensaron que esta pandilla puede estar esperándoles en la casa y esperándoles con un propósito para matar a toda la familia. Para ellos, volverse a la casa era algo muy temeroso. Y me di cuenta de que yo no tengo problemas como ellos. Yo no tengo temores como ellos. Yo sé que cualquier obra de violencia puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero si ocurre, ocurre por casualidad. Pero ellos tienen temor de estar en su casa. ¿Por qué? Porque hay personas violentas que están luchando una guerra en las calles de la ciudad y están cazándoles. Y yo creo que es por el estilo de vida que escogieron vivir. Cuando una persona escoge vivir en los pecados, rechazando la palabra de Dios, y escoge vivir una vida de violencia, si una persona está en una pandilla y pasando por la ciudad a las 3 de la mañana con pistolas, ¿qué podemos esperar que va a pasar? Algún día va a ser disparado. Algún día va a entrarse en el hospital con dudas de que si iba a vivir o a morir. Yo no tengo estas preocupaciones. Yo no estoy preocupado por ser disparado por una pandilla. Yo sé que puede ocurrir, pero no es mi estilo de vida. Yo he escogido vivir una vida diferente que ellos. Y yo creo que yo tengo menos preocupaciones en mi vida, menos problemas en mi vida, más paz, más seguridad que tengo en mi vida. El punto que estoy haciendo es que el pecado tiene consecuencias. Y lo más peor, obviamente, son las consecuencias espirituales. Pero no solamente tiene consecuencias espirituales, pero también tiene consecuencias que pueden afectarnos negativamente en nuestras vidas físicas ahora. Entonces, el libro de Samuel empieza con una mujer estéril, Ana. Y la pregunta es, ¿puede Dios tomar este lugar estéril y de ella producir vida? ¿O puede Dios producir vida de la muerte? Y la respuesta es sí, claro que sí. El hijo Samuel es un testimonio vivo del hecho de que Dios es poderoso para contestar nuestras oraciones y Dios puede convertir infertilidad en fertilidad. Dios puede convertir tristeza en gozo. Dios puede convertir muerte en vida. Y la esterilidad de Ana simboliza la condición espiritual de los israelitas. Pues semejante al hecho de que no había vida en el seno de Ana, no había vida en Israel, porque en estos días no había rey en Israel, cada uno le hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Los israelitas han rechazado el reino de Jehová y escogieron vivir en sus pecados. Entonces son muertos espiritualmente. El principio, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30 dice, honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y en este momento los israelitas están despreciando a Jehová. Entonces, conforme al principio que viene de la palabra de Dios,
los israelitas fueron tenidos en poco. Y cuando una persona es tenido en poco por Dios, va a tener problemas en la vida. Los israelitas entraron en una batalla contra los filisteos, pero no estuvo Dios con Israel. La Biblia dice en Isaías 59, versículo 2, que nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros. Los israelitas entraron en una batalla contra los filisteos, siendo dividido o separado de Dios. Y si Dios no está con Israel, Israel no tiene ningún chance para que tenga éxito. Es imposible, porque Dios es la fuente de mi victoria. Dios es la fuente de mi éxito. Y si Dios no está conmigo, yo no puedo vencer, sino que solamente yo seré vencido. Entonces, en esta condición, Israel se fue a la guerra contra los filisteos. Como Ana, en su infertilidad, el futuro parece desolada para los israelitas. Y Israel fue vencido en la primera batalla, vencido por los filisteos, y fallecieron 4,000 hombres de Israel. Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 3, la Biblia dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Los israelitas entienden una cosa, que no fueron vencidos por los filisteos, sino que fueron vencidos por Jehová mismo. Y preguntaron por qué. ¿Por qué Jehová nos venció? Y entendieron la respuesta a esta pregunta también. Fuimos vencidos por Jehová porque Jehová no está con nosotros. Pero la pregunta es, ¿por qué no está Jehová con ellos? Y Dios no está con Israel porque Israel le ha rechazado a Jehová. Han rechazado el reinado de Jehová y escogieron vivir en sus pecados. Y los pecados hacen división entre Dios y su pueblo. El problema no es que Dios le ha abandonado a Israel, sino el problema es que Israel ha abandonado a Jehová. Este es el problema. Entonces, los israelitas necesitan resolver el problema de la ausencia de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron por traer el arca del pacto de Jehová al campamento a la batalla. Mire lo que dice versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahora los israelitas piensan que pueden entrar por segunda vez en una guerra contra los filisteos y piensan que van a ganar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Vemos aquí el arca del pacto de Jehová en medio de nosotros en el campamento de la batalla. Y el arca del pacto representa la presencia de Dios entre su pueblo. La cosa es que los israelitas no abordaron el problema de sus pecados, sino que han aumentado sus pecados. Porque quienes trajeron el arca al campamento de la batalla, dice versículo 4, que vinieron Ofni y Finees.
los sacerdotes, pero los sacerdotes infieles, los sacerdotes malvados, los sacerdotes que no conocían a Jehová, los sacerdotes que despreciaban a Jehová y menospreciaban a los sacrificios de Dios. Los israelitas no han mejorado su relación para con Dios cuando trajeron el arca al campamento de la batalla, sino que han empeorado su relación con Dios, porque ahora tienen presente el símbolo de pecados en Israel. Los sacerdotes mismos, Ofni y Finees, ahora están en el campamento de la batalla. Los israelitas entran segunda vez en una batalla contra los filisteos y Israel fue vencido. Y fue grande la derrota de Israel, tan grande que 30,000 soldados de Israel fallecieron en la batalla. 30,000 muertos en una batalla. Pero mire lo que dice versículo 11. Versículo 11 dice, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finees. El arca de Jehová fue tomada por los filisteos, fue capturada por los filisteos y fue llevado a cautiverio, a la tierra de los filisteos. Y murieron los dos hijos de Eli, Ofni y Finees. Y ocurrió conforme a la palabra de Dios. En 1 de Samuel capítulo 2 fue dicho que los hijos de Eli morirán en el mismo día. Y ocurrió conforme a la palabra de Dios. Pero el punto que yo quiero hacer es que los israelitas pudieran vencido a los filisteos. Que Israel no tuvo que perder la batalla. Si los israelitas hubieran obedecido la voz de Jehová, Jehová hubiera estado con Israel y Jehová hubiera dado a Israel la victoria sobre los filisteos. Pero los israelitas rechazaron la palabra de Dios, escogieron vivir en sus pecados y entraron en una batalla siendo separado de Dios. El punto es que el pecado es destructivo. Lo que vemos aquí es muerte y muerte por todos lados. Combinado entre las dos batallas, tenemos 34,000 muertos de los israelitas. También los hijos de Eli, Ofni y Finees, fallecieron. También cuando Eli recibió las noticias de la derrota de Israel, de la muerte de sus hijos y más peor, de la captura del arca de Jehová, se cayó y falleció por la caída. El sumo sacerdote falleció. Es una historia llena de muerte y llena de tristeza y llena de derrota. Y mire lo que dice, versículos 19 hasta 22. Primera de Samuel, capítulo 4, versículos 19 hasta 22. Dice, y su nuera, la mujer de Finees, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro,
y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Aquí vemos la nuera de Elí. Ella también falleció, pero falleció dando luz a un hijo. Y la última cosa que hizo ella es que nombró a su hijo Icabod. Icabod. ¿Qué quiere decir la palabra Icabod? La palabra Icabod quiere decir no gloria o sin gloria. Sin gloria o no gloria. Icabod. Pero ¿por qué nombró su hijo no gloria? Dice aquí en versículos 21 y 22, traspasada es la gloria de Israel. Traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. El arca de Jehová fue capturado por los filisteos y fue llevado a la tierra de los filisteos. Dios no está con Israel. Y ella nombró a su hijo Icabod, que significa sin gloria. ¿Por qué? Porque la nación de Israel queda sin la gloria de Jehová. Samuel es un testimonio vivo del hecho de que Dios contesta nuestras oraciones. Pero Icabod es un testimonio vivo del hecho de que si escogemos vivir en nuestros pecados, no estará Dios con nosotros. ¿Y cómo es la vida cuando vivimos en un estado de Icabod? Ella nombró a su hijo Icabod porque los israelitas están viviendo en un estado Icabod. ¿Qué quiere decir? Están viviendo sin Dios. Dios no está con nosotros. ¿Y cómo es la vida cuando estamos en un estado Icabod? Es una vida de tristeza. Es una vida de problemas. Es una vida de derrotas. Es una vida de muerte. Dios es todo para mí. Dios es mi fortaleza. Dios es mi poder. Dios es mi éxito. Dios es mi salvador. Dios es mi esperanza. Y la cosa es, sin Dios, si Dios no está conmigo, no tengo éxito. No tengo victoria. No tengo gozo. No tengo paz. No tengo esperanza. Si yo quiero vivir en un estado Icabod, necesito entender que será una vida de tristeza, una vida de derrota, una vida de muerte y una vida sin esperanza. Los israelitas están en una condición miserable porque están viviendo en un estado Icabod, sin Dios. Entonces, el hombre David, el gran rey David. David tenía una buena situación. ¿Por qué? Porque David era un hombre según el corazón de Jehová. Y estaba Jehová con David. ¿Y por qué Jehová estaba con David? David tenía éxito. Tenía éxito en todo aspecto de la vida. David tenía éxito militar, éxito en el campamento de la batalla. David tenía éxito en el asunto político. David tenía éxito en sus relaciones. Fue amado por todo el pueblo. David siempre tenía éxito. Fue protegido de sus enemigos por Jehová. David fue apreciado por todos. Pero todo cambió
cuando David pecó en el asunto de Betsabé y Urías. David fue hecho un adúltero y un asesino. Y Dios vino y le juzgó a David. Y el pecado produce consecuencias. Y las consecuencias pueden afectarnos en esta vida física ahora. Dios dijo, por causa de los pecados de David, la espada siempre estará presente en la vida de David. Que David nunca puede escapar la espada, en el sentido de que su vida será lleno con violencia desde este momento y adelante. Entonces, ¿qué pasó? El hijo que fue concebido por David y Betsabé falleció. También el hijo Amnón fue asesinado por su hermano Absalón. Pero también el hijo de David, Absalón, hizo guerra contra David y fue matado por los soldados de David. Y lo que vemos es que todo el éxito que David ha tenido antes de su pecado con Betsabé fue perdido después de su pecado con Betsabé por causa de los pecados de David. David estaba entrando en un estado Icabod. Pero David tenía un corazón sensible. David dice en Salmo 51, versículo 11, en Salmo 51, versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que dice David aquí en Salmo 51 es que no ha entrado en un estado Icabod. Todavía está Dios con David, pero David está rogándole, por favor, no me eches de delante de ti. Porque si David es echado de delante de Jehová, estará viviendo en un estado Icabod. Y David tiene temor de vivir en un estado Icabod. Y está rogando, por favor, que no quites de mí tu Santo Espíritu. David quiere estar con Dios y quiere que Dios esté con él. David no podía aguantar estado Icabod porque sería demasiado doloroso. Entonces, tenemos que salir de un estado Icabod y tenemos que entrar en el opuesto que Icabod. El opuesto que Icabod es Ebenezer. Ebenezer. Tenemos que salir de Icabod y entrar en Ebenezer. Entonces, Ana salió desde infertilidad hasta fertilidad. Ana salió desde tristeza hasta gozo. Ana salió desde muerte hasta vida. Y dijo Ana en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 2, no hay roca como nuestro Dios. Jehová es mi roca. Jehová es mi Ebenezer. Lo que Dios hace para con Ana es lo que Dios hará para con Israel, porque la situación de Ana simboliza la condición espiritual de Israel. Y si Dios puede tomar un seno que no tiene vida, que está muerta, y desde esta muerte puede producir vida, ¿qué puede Dios hacer
para una nación, lo cual está muerta espiritualmente. Entonces, el arca fue capturado. Pero ya sabemos cómo Dios venció a Dagón 2 veces, cortando su cabeza, cortando sus manos, cómo Dios envió plagas sobre los filisteos. Y después de 7 meses en la tierra de los filisteos enviaron el arca de Jehová a la tierra de Israel. Una vez más, están los israelitas en posesión del arca de Jehová. Pero hay una cosa, la relación de los israelitas para con Jehová no ha sido cambiado. Todavía están los israelitas viviendo en sus pecados y separados de Jehová. Entonces, ¿cómo puede Israel salir de Icabod y entrar en Ebenezer? Mire lo que dice 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 2. 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Capítulo 7, versículo 2 dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Este es el principio de su transformación espiritual. Los israelitas están lamentando en pos de Jehová. ¿Qué significa lamentar en pos de Jehová? Yo creo que los israelitas están aprendiendo cómo significa vivir en un estado Icabod. Es una vida de tristeza, es una vida de muerte, y no quieren vivir más en este estado Icabod. Están lamentando en pos de Jehová. Yo creo que están aprendiendo que no pueden tener éxito si Dios no está con ellos. Están lamentando la ausencia de Dios, lamentando los pecados por los cuales no está Dios con ellos. Están en el punto de arrepentirse de sus pecados y dedicarse nuevamente a Jehová. En Ezequiel capítulo 9, Dios envía verdugos a la ciudad de Jerusalén. Y estos verdugos van a pasar por toda la ciudad matando a todos los israelitas que viven en esta ciudad. Pero no todos los israelitas van a morir. Hay algunos, son pocos, pero son. Hay algunos que van a sobrevivir esta matanza. ¿Quiénes serán salvados de la desastre? La Biblia dice en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. Ellos sobrevivirán. Ellos serán protegidos de los verdugos. ¿Quiénes son? Los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones. Los que lamentan los pecados que están siendo cometidos en la ciudad. Los que quieren vivir una vida santa para la gloria de Dios y están quebrados desde los corazones hasta el espíritu cuando vean los pecados cometidos en la ciudad. Entonces, los que tienen corazones sensibles a la palabra de Dios, nosotros tenemos que desarrollar un corazón
que gime por los pecados que están cometidos en nuestras ciudades, porque es una cosa terrible. Y los israelitas han llegado a este punto. Dice versículo 2, Israel lamentaba en pos de Jehová. Mire lo que dice 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid. Os librará de la mano de los filisteos. Entonces, ¿qué dice Samuel? En versículo 3, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Este es el gran mandamiento. Cuando Jesús fue preguntado, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo que amas a Dios con todos sus corazones. Samuel está diciendo que necesitamos dar la totalidad de nuestros corazones a Jehová. Tenemos que estar enamorados con Dios, con todo el corazón. ¿Y cómo sabemos que estamos enamorados con Jehová, con todo el corazón? Cuando dejamos la idolatría de nuestras vidas. Los israelitas tienen que destruir sus ídolos. Tienen que borrar la idolatría de la faz de sus corazones y de la faz de la tierra. Y tienen que dedicarse completamente a Jehová y solamente a Jehová. Pero, ¿cómo sabe Samuel lo que los israelitas deben hacer? Samuel es el profeta de Jehová. Y Samuel es un hombre que conoce la palabra de Dios. La Biblia dice en Levítico capítulo 26, describiendo cómo una gente viviendo en un estado Icabod puede escapar de esta condición. Y la Biblia dice en Levítico 26, versículos 40 hasta 42, versículos 40 hasta 42, confesarán su iniquidad y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto y haré memoria de la tierra. Básicamente, la Biblia dice que cuando el pueblo rebelde de Dios se arrepienta de sus pecados, serán perdonados. Porque Dios es fiel para perdonar al hombre arrepentido. Y Dios acordará a su pacto y a la tierra. Tenemos que recordar lo que pidió Ana en su oración. Ana pidió que sea acordado por Jehová. Y cuando la Biblia dice que Jehová le acordó a Ana, quiere decir que Dios estuvo presente para bendecirla y para contestar sus oraciones. Cuando Dios acuerda de su pacto y de la tierra, quiere decir que Dios estará presente para guardar su pacto y para bendecir a su pueblo por bendecir a la tierra en la cual está su pueblo. Entonces, Israel necesita salir de Icabod, necesita entrar en Ebenezer, necesita arrepentirse de sus pecados, necesita dedicarse nuevamente, completamente y solamente a Jehová.
habiendo destruido a la idolatría y a los pecados de su vida. Mire lo que dice versículo 4. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 4. Entonces, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Israel dejó la idolatría y se dedicó solamente y completamente a Jehová. Mire versículo 5. Versículo 5. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Samuel es un gran líder espiritual. ¿Qué hace Samuel? Samuel ora por el pueblo de Israel. Es interesante que la palabra Samuel quiere decir pedido a Dios. La palabra Samuel quiere decir pedido a Dios. Samuel es un testimonio vivo del hecho de que Dios contesta nuestras oraciones. Y el hijo que fue concebido por causa de la oración de su madre llegó a ser un hombre de oración. ¿Qué deben hacer los líderes espirituales? Los buenos líderes espirituales orarán por su pueblo, orarán por su ciudad, orarán por su familia, orarán por la iglesia. Serán hombres de oración. Entonces, mire lo que dice versículos 7 hasta 11. Versículos 7 hasta 11. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces, dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Necesitamos a un hombre para que siga orando por nosotros, porque sin la oración de un hombre santo, ¿cuál esperanza tenemos? Pero sigue en versículo 9. Versículo 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Hay algo interesante en versículo 9. Los israelitas están ofreciendo a Jehová un holocausto. El holocausto es un sacrificio único entre los sacrificios. Es único en el sentido de que es el único sacrificio de la cual la totalidad del animal fue ofrecido a Jehová. Con los otros sacrificios, una porción del sacrificio fue dado a los sacerdotes y una porción del sacrificio fue dado al adorador. Pero en cuanto al holocausto, la totalidad del animal fue ofrecido a Jehová. ¿Por qué? Cuando una persona ofrece a un holocausto, está haciendo un compromiso para con Dios. Está diciendo, en el mismo sentido de que la totalidad de este animal pertenece a ti, también te doy la totalidad de mi vida, la totalidad de mi corazón, la totalidad de mi esfuerzo, la totalidad de mi compromiso,
Yo soy un hombre completamente dedicado a Dios y pertenezco completamente a Jehová. Entonces, cuando los israelitas están ofreciendo un holocausto nacional, en el momento cuando Israel está dedicándose completamente a Jehová, en este momento atacaron los filisteos. Entonces, ¿cómo responderá Jehová? Su pueblo se ha arrepentido de sus pecados. Su pueblo ha destruido a los ídolos. Su pueblo está comprometiéndose completamente a Jehová. Pero ¿dónde estará Jehová? ¿Cómo responderá Jehová a su pueblo en este momento? Entonces, versículo 10 dice, versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Versículo 10 es el versículo bueno. ¿Por qué? Porque Dios está con su pueblo. No más está Israel viviendo en un estado Icabod. Dios perdonó a su pueblo y Dios volvió a su pueblo. Jehová está con su pueblo. Y versículo 10 dice, Jehová tronó. Jehová tronó sobre los filisteos. También Jehová tronó a favor de Ana. Cuando Dios contestó la oración de Ana y la dio un hijo, Samuel, Ana respondió diciendo en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 10. En 1 de Samuel capítulo 2, versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Los enemigos de Jehová no pueden vencer. ¿Por qué? Porque Dios tronará. Si el enemigo es la infertilidad, Dios tronará sobre la infertilidad. O si el enemigo es los filisteos, Dios tronará sobre los filisteos. Cualquier enemigo no tiene chance para tener éxito contra Jehová. ¿Por qué? Tenemos que recordar el principio Elcana. Dios es dueño. Dios es dueño. Dios tiene autoridad sobre todo. Dios tiene autoridad sobre cualquier circunstancia en la vida de cualquier persona o de cualquier nación. Jehová tronó por su pueblo. Y aquí en 1 de Samuel capítulo 7 versículo 10 dice, los filisteos fueron vencidos delante de Israel. La mano de Jehová es fuerte y poderoso sobre el enemigo. Volvió Dios con poder para vencer al enemigo. Y los israelitas fueron desde Icabod hasta Ebenezer. Y miren lo que dice, versículo 12. 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo,
Hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel hizo un monumento para conmemorar la victoria que Dios dio a los israelitas. Samuel estableció a una roca. Yo creo que era una roca enorme. Yo no sé cómo decirlo en español, pero en Inglaterra hay este lugar que se llama en inglés Stonehenge. Stonehenge. Yo imagino que la roca que Samuel estableció era como una roca que se encuentra en Stonehenge, pero un monumento al poder y fidelidad de Jehová. Y llamó a este monumento Ebenezer. Ebenezer. La palabra Ebenezer quiere decir Dios ayuda. Dios ayuda. Pero no es solamente que Dios me ayuda, más que esto es que Dios me salva, que Dios me rescata y que Dios me protege. Entonces, el hombre Samuel, quien es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios, hizo un monumento conmemorando el hecho de que Dios es fiel. Y llamó a este roca Ebenezer para enseñarnos que Dios nos ayuda. Entonces, que abran sus Biblias a Salmo capítulo 33. Salmo capítulo 33. Y vamos a leer versículos 16 hasta 22. Salmos 33, empezando en versículo 16. Salmo 33, empezando en versículo 16, la Biblia dice: El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Quiero que veamos el contexto de estos versículos. Estamos hablando de la salvación de un rey. ¿Qué puede salvar al rey? ¿O qué no puede salvar al rey? El rey no es salvado por su ejército, ni por sus carros, ni por los caballos, ni por las armas que tiene. Seguimos leyendo en versículo 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿De dónde viene la salvación del rey? Jehová es mi salvador. Pero seguimos leyendo en versículo 20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. ¿Qué es Jehová? Jehová es mi ayuda. En hebreo, la palabra ayuda aquí es la palabra eser. Eser. Dios es mi eser. Pero en el contexto, estamos hablando de mi salvación. Si Dios no está por mí, yo seré destruido. Pero si Dios está por mí, yo seré salvado. Porque Jehová es mi eser. Jehová me ayuda. Entonces, volviéndonos a 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. La Biblia dice:
Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dice hasta aquí. Hasta aquí quiere decir que Dios nos ha salvado en el pasado. Hasta aquí nos ayuda Jehová, pero implica que necesitaremos la ayuda de Dios en el futuro. Y en el mismo sentido que Dios nos ha ayudado en el pasado, Dios nos ayudará también en el futuro. Dios seguirá salvándonos en el futuro. Entonces, no somos diferentes que Israel. También nosotros quedamos en necesidad de la ayuda de Dios. Si vivamos en un estado Ichabod, no estará Dios con nosotros cuando vienen momentos de crisis en la vida. Tenemos que vivir en un estado Ebenezer, arrepentidos de nuestros pecados y completamente dedicado y solamente dedicado al servicio de Jehová. Y cuando estamos viviendo en estado Ebenezer, Dios está con nosotros y venceremos a cualquier enemigo o cualquier problema que nos afrenta. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermanito. Gracias por el mensaje. Bien. Amén, hermano. Gracias. Vamos a tener una oración. Nuestro hermano Carlos Andrés Mejía es tan amable, nos dirige en una oración, dando gracias a Dios por el estudio y pidiendo que sea nuestro Dios ayudándonos a comprender y a poner su palabra por obra en nuestra vida. Hermano Carlos Andrés Mejía Bendaño, adelante. Oremos. Nuestro Padre Celestial, qué bueno es poder ser instruidos con su palabra, qué bueno es tener siervos, los cuales usted les guía, usted les ayuda con los pensamientos, con las palabras que son adecuadas para nuestra alimentación, para nuestra nutrición. Y de esta manera podemos ver cómo usted cuida a su pueblo, cómo usted siempre quiere que su pueblo sea salvo, que siempre camine con sus mandamientos, que vayamos hacia esa visión o hacia esa gran meta por la cual usted ha creado al hombre, que es la salvación. Gracias por este libro de Samuel, gracias por nuestro hermano que con la diligencia, que con el esfuerzo nos ha enseñado, nos ha mostrado ese amor suyo, esa misericordia que usted ha tenido desde el tiempo atrás, antes de que nosotros naciéramos, esos primeros padres en los cuales usted permitió que le conocieran a través de las leyes, a través de esta ley mosaica, y que ellos la practicaran para que fuesen protegidos, para que fuesen guiados, para que su pacto en ellos se cumpliera y fueran llevados hacia esa tierra, pero también hacia esa gran salvación. Ayúdenos para aprender estas enseñanzas de Samuel, este gran hombre, un gran líder, un gran consejero, un gran juez, un gran profeta, un gran hombre en el cual nos muestra la forma de cómo vivir, la forma de cómo pensar, de cómo hablar, de cómo actuar aún en nuestros hogares, en el trabajo o en cualquier decisión, en cualquier cosa que vayamos a hacer. Gracias porque ahora los mandamientos, los cuales usted muestra en el Nuevo Testamento, muestra la forma de la salvación, muestra la forma en la que las personas pueden tener esa salvación, tener esa vida espiritual y de esta manera pues ir al cielo, que es el gran deseo de nuestra alma. Gracias por todos nuestros hermanos de los países que están conectados, que estamos acá aprendiendo de su palabra. Ayúdanos para que ese sea siempre el gozo, el deseo
el ánimo de alimentarnos de su palabra, de conocer sus mandamientos y a través de ellos ser guiados hasta el último día que nos dé vida o hasta que su Hijo Jesucristo venga por segunda vez. En nombre de su Hijo Cristo, agradecemos todas estas cosas. Amén. 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 Gracias, hermano Carlos Andrés. Bueno, seguidamente vamos a quedar en alabanzas para nuestro Dios. Las dirige nuestro hermano Luis Cepeda de Chile. Vamos a estar en este tiempo adorando al Señor y en medio de las alabanzas vamos a estar orando también. Vamos a cantar, hermano Luis, 2 alabanzas y le vamos a pedir a nuestro hermano Steven Curo que nos dirija en una oración después de las 2 alabanzas por Estados Unidos, Colombia, Chile y el Ecuador. Vamos a pedir por estas 4 naciones, hermano Esteban. Después de que nuestro hermano Luis Cepeda nos dirija en 2 alabanzas, luego nuestro hermano continuará con más alabanzas. Hermano Luis Cepeda, buenas noches, bienvenido. Adelante. Hola, Voy a habilitarle la... Ya tiene listo para que comparta la pantalla. soy el jefe ahora. Ya eres el jefe. Mi hermanito, quería compartir con ustedes, a lo mejor muchos ya lo saben, el último informe médico del hermano Pedro Sánchez. Hace muy poquito rato el evangelista Raúl Díaz nos informó que él fue entubado ahora. Así que ya estaba un poquito complicado con su respiración y tuvo que ser necesario que lo pusieran ya con tubos, por decirlo de alguna manera. Y eso nos tiene muy apenados. Hay que seguir orando para que si el hermano Steven, después de las 2 alabanzas, puede también considerar esa petición por el siervo Pedro Sánchez. Sé que muchos de ustedes lo conocen, que recorrió Colombia, Ecuador, predicando la palabra, Estados Unidos, y necesita mucho de nuestra oración en este momento. Bueno, Bueno, hermano Luis, vamos a diga. orar por él. Oremos por él inmediatamente, más bien. Hermano Ok. Esteban, diríjanos en la oración en este momento por estas 4 naciones, incluyendo la suya, Colombia, Ecuador y Chile, y muy especialmente por la salud del hermano Pedro Sánchez, que tiene COVID-19 y está hospitalizado, entubado en una clínica en Santiago. Parece que el hermano Esteban fue a descansar un poquito después del sermón. No, aquí está, hermano Esteban. Entonces cantemos, hermano Luis, y luego hacemos la oración. No se preocupe, mi hermanito. Estamos en vivo, estamos en vivo. Vamos a entonar 2 alabanzas. Miramos a ver si tenemos a Esteban. Sí, sí. Y le pedí a mi esposa Yanina que me acompañara para que entonemos 2 alabanzas a 2 voces. Amén. La primera de ellas es la alabanza que lleva por título Santuario. No sé si la han escuchado, si no nos acompañan y podemos aprenderla. ¿Todos juntos? ¿Hombre? ¿Mujer? Ok. Ven para acá, acércate. Señor, yo quiero ser un santuario, santo y puro, verdadero, con alabanzas. Te adoramos, santuario para ti. Nuestras hermanas. Señor, yo quiero ser un santuario, santo y puro, verdadero, con alabanzas. Te adoramos, santuario para ti.
Los varones. Señor, yo quiero ser un santuario, santo y puro, verdadero, con alabanzas. Te adoramos, santuario para ti. Todos juntos con contracanto. Señor, yo quiero ser un santuario, santo y puro, verdadero, con alabanza. Te adoramos, santuario para ti. Oh santuario para ti. Amén. Que cada día podamos ser un santuario para nuestro Señor, que seamos templos vivos para Él. Y otro número también que vamos a entonar, que también es una alabanza a dos voces, es la número 301, que lleva por nombre Glorificar a Jehová. Voy a llegar allá. Glorificada Jehová. Excelente, ya se la sabe ya. ¿Me escuchó? Eso, claro que sí. Amén. Glorifiquemos al Señor también, porque su misericordia es para siempre. También una alabanza a dos voces. Comienzan los varones. 1, 2, 3. Glorificad a Jehová, porque su misericordia Glorificar a Jehová, porque su misericordia. glorificad a Jehová, porque su misericordia Glorificad a Jehová, porque su misericordia. es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Glorificad a Jehová, porque su misericordia Glorificad a Jehová, porque su misericordia. glorificad a Jehová, porque su misericordia Glorificad a Jehová, porque su misericordia. es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Glorificad a Jehová. Amén. Siempre glorifiquemos al Señor. Vamos a orar entonces, ¿cierto, hermano? Sí. Sí, hermano Esteban, tenemos a nuestro hermano Esteban que nos dirija en la oración, por favor. Que oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, tú eres el gran Dios todopoderoso. Tú eres nuestro Ebenezer y sabemos que sin ti no tenemos victoria, no tenemos esperanza, porque tú eres nuestra victoria, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Dios. Padre, en este momento estamos rogando que estés con nuestro hermano Pedro Sánchez. Estamos rogando, Padre, que acuerdes de él, como acordaste de Ana, y que hables palabras de sanación para él. Sabemos que, Padre, por
la autoridad de tu palabra. Creaste el universo. Sabemos que por la autoridad de la palabra de Jesús fue calmada la tempestad. Sabemos que por la autoridad de la palabra de Jesús, Lázaro resucitó de la muerte. Sabemos, Padre, que tu palabra tiene autoridad y solo necesitas hablar palabras de sanación en cuanto a nuestro hermano Pedro y será sanado, Padre. Y estamos rogando, por favor, que tengas misericordia para con él y para con su familia, que proveas fuerza a su cuerpo y que los médicos tengan sabiduría para ayudarle en su situación. También, Padre, estamos orando por los Estados Unidos, estamos orando por Colombia, por Chile y por Ecuador. Padre, yo quiero que haya paz y prosperidad por todo el mundo, pero específicamente yo quiero que haya paz por los Estados Unidos y por Colombia y por Chile y por Ecuador. Yo sé, Padre, que si estamos viviendo en un estado Ichabod, habiendo rechazado tu palabra y escogiendo vivir en nuestros pecados, no podemos esperar que haya paz. No podemos esperar que haya prosperidad. Entonces, Padre, necesitamos salir de Ichabod y necesitamos entrar en Ebenezer. Entonces, estoy orando por los corazones de la gente de estas naciones, que tengan corazones sensibles, receptivos a la palabra, Padre, que estemos dispuestos para arrepentirnos de nuestros pecados y dedicarnos a ti completamente y solamente, Padre, para que puedas bendecirnos y darnos todas las bendiciones que tú quieres darnos y que puedes darnos, Padre. Ayúdanos a ser naciones santas y cristianas. Entonces, Padre, para que seamos naciones santas y cristianas, que estés con todos los predicadores que están evangelizando en sus comunidades, que abre la puerta a las personas buscadores de la verdad para que podamos compartir la verdad con ellos y para que la salvación sea encontrado y tu reino sea engrandecido y tu nombre sea glorificado, Señor. También estamos orando por este COVID-19 y estas naciones específicamente, Padre. No queremos que haya más muerte. No queremos que haya más personas perdiendo empleos y perdiendo negocios y por eso perdiendo sus hogares, Padre. Que ayúdanos, Señor, que bendíganos, Señor, físicamente y económicamente, para que podamos seguir viviendo y sirviéndote en nuestros lugares. Sabemos, Señor, que tú eres nuestra única esperanza y confiamos en ti porque tú eres un gran Dios y no hay nadie como tú. Es un honor ser hijo tuyo, Señor, y ayúdanos para que sigamos siendo tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Amén. Quedamos otra vez con las alabanzas, 4 alabanzas más, hermano Luis, por favor. Luego quedaremos con nuestro hermano Héctor Álvarez, que nos trae la palabra de Dios también en esta noche. Adelante, hermanito Luis. Amén. A ver si necesita los poderes, con mucho gusto se los doy. Por favor, mi hermanito. Ya los tiene. Gracias. No sé si conocen esta alabanza que lleva por nombre A Combatir. Sí, También sí. es una maravillosa alabanza que nos invita a la lucha, a saber que estamos en una lucha. Ahí está, sí, ok.
Cantamos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está. Sin desmayar, seguidle siempre con valor, y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador. Salid, luchad con nuestro capitán. En la constante y seguir sin vacilar, y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributad, pues ya los suyos gozan de su plenitud y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Nunca se nos olvide también que estamos en una batalla. Otra alabanza que me gustaría, si podemos entonar también, es la que lleva por nombre Te adoro a ti, que es la número, en nuestros signarios es la número 305. Cantamos también, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Al estar en la presencia de tu divinidad y contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios,
y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu majestad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Amén. Siempre estamos en la presencia del Señor, siempre estamos adorándole a Él. Vamos a entonar 2 cánticos más. También algunas personas están entrando. Y vamos a entonar también la número 344. Es maravilloso alabar al Señor. Y vamos a entonarla también con esta alabanza que lleva por nombre Porque soy una oveja. Cantamos, si la conoce me acompaña. Si no, vamos a entonarla 2 veces para que nos acompañe. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar. Cantémosla nuevamente. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar. Somos ovejitas del Señor, que necesitamos siempre el cuidado y la protección de nuestro Rey. Vamos a entonar también la última alabanza, que se llama Digno es el Señor, para que también siempre meditemos, siempre estemos en nuestra mente y nuestro corazón agradeciendo a aquel que dio su vida por nosotros, a aquel que murió en la cruz. Cantamos. 1, 2, 3. Gracias por la cruz, Dios. Gracias por morir por mí. Mi pecado estuvo allí y fue por mí.
tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios, por lo que sufriste allí. Me has lavado, oh Señor, conozco hoy de tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Grande es nuestro Dios, Cristo es el Señor, precioso Cordero Salvador. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, Dios. Gracias por morir por mí. Mi pecado estuvo allí y fue por mí. Tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios, por lo que sufriste allí. Me has lavado, oh Señor, conozco hoy de tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Grande es nuestro Dios, Cristo es el Señor, precioso Cordero Salvador. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Siempre, siempre es digno nuestro Señor. A Él le agradecemos. Él es el que tiene todo el poder, todo el control. Gracias, mis queridos hermanos, por esta oportunidad y sigamos orando, por favor.